Dios les bendiga, amigos y hermanos. ¿Cuántos están felices? Me alegro mucho porque han hecho esfuerzo por estar aquí. Algunos le he visto toda la semana y sé que ha sido una bendición. Espero que no vaya a ser esta la última vez que vamos a tener seminarios y campañas evangelísticas o conferencias proféticas, como le podamos llamar. Esperamos que estos temas hayan sido de mucha ayuda para la iglesia, para los hermanos y para los que conocían, poder cimentar más la fe en nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es un tema un poco controversial. Lo tuve que dejar de por último porque algunas veces por preconceptos o prejuicios podemos malinterpretar las cosas. Así que vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que cualquier idea preconcebida o cualquier mal pensamiento quiera venir a nosotros pueda ser erradicados por el Espíritu Santo. Y que dejemos que la palabra de Dios los guíe. ¿Estamos claros? Así que les voy a invitar que se pongan de pie para tener una palabra de oración. Pónganse de pie. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos das este privilegio de poder estudiar tu palabra en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a las visitas, a nuestros amigos, a los recién bautizados, Señor, también bendíceles, y que este estudio, Señor, pueda llenarlos, pueda alimentarlos y podamos pararlos en tierra sólida. Bendice, Señor, a tu pueblo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar. El tema podría causar muy fuerte, se podría decir, por el título, el dragón en la iglesia. Quiero que leamos la Biblia con cuidado y sepamos entenderla. Nosotros muchas veces oímos hablar la palabra ceguera espiritual o los ciegos. ¿Qué es un ciego espiritual? Todos sabemos que la ceguera física es cuando alguien ¿qué? No ve. Por muy cerca que le pongan las cosas no podrá verla porque ¿cómo están? Tan ciego. Un ciego no puede ver. Inclusive Jesús dijo que un ciego que conduce a otro ciego, ambos van ¿a dónde? Al mismo abismo, claramente. Pero la ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10 al 16, se nos presenta una metáfora o una comparación. El apóstol Pablo hace una comparación entre el cuerpo físico y lo compara con la iglesia. Así como en la iglesia hay muchos dones, o mejor dicho, así como en un cuerpo físico tenemos muchos dones o muchos miembros, así también en la iglesia hay muchos dones. Y el apóstol Pablo hace una comparación de un cuerpo humano y lo compara con la iglesia, los dones espirituales de la iglesia. ¿Estamos claros? A otro el hacer milagro, a otro profecía. Aquí está hablando de los dones espirituales. ¿Es el versículo 10? Sí. Aquí Pablo está hablando de los dones espirituales que están en la iglesia. A otro el hacer milagros, dice, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros, de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Sigamos leyendo. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. A cada uno en particular como Él quiere. Sigamos leyendo. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿de qué está hablando? ¿A qué está comparándolo? Cuerpo humano.
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que todos los ministerios y todos los dones de la iglesia tienen un solo objetivo. ¿Y cuál es? Edificar la iglesia. Así como un cuerpo físico, nunca la mano está en contra de la otra mano, ni un riñón está en contra del otro riñón. Todos están en armonía para cumplir la función que Dios les ha estipulado. ¿Estamos claros? Todos son uno porque tienen un mismo propósito y es de hacer funcionar correctamente el cuerpo. ¿Estamos claros? Sigamos leyendo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Está hablando de los dones espirituales, cómo la iglesia, cómo el Espíritu Santo da dones a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para que esos dones los miembros los pongan al servicio del crecimiento de la obra del Señor. Para eso son los dones. ¿Estamos claros? Pero lo interesante es, si el apóstol Pablo hace esta comparación o esta metáfora entre un cuerpo físico con los dones espirituales, la pregunta sería, ¿cuáles son los ojos de la iglesia? Porque el apóstol Pablo está haciendo una comparación de un cuerpo físico a los dones espirituales. Ahora, lo paralelo a los ojos, ¿qué tiene que ser? ¿Cuál don tiene que ser? Vamos a ver a la luz de la Biblia que tiene que ser el don de profecía. El don de profecía es uno de los dones principales que el Espíritu Santo imparte a la iglesia. Es uno de los dones primordiales, que Dios no puede dejar a la iglesia sin este don, porque ese es uno de los principales dones. Inclusive, el libro de Proverbios dice que sin profecía el pueblo ¿qué? Se disipa o se desenfrena. El don de profecía es uno de los principales dones que se menciona en la lista como primer lugar. ¿Ustedes lo notaron cuando leímos el texto? Vamos a ver una serie de citas donde la Biblia compara a los profetas con el órgano ocular de la vista. La vista. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde la Biblia hace esta comparación. Isaías 29:10. Dice el profeta, y capten muy interesante la palabra que usa el profeta: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Qué órgano fisiológico está en función aquí cuando nos da sueño? Los ojos. ¿Están captando? ¿Y cerró los ojos de quién? De vuestros profetas. Los ojos de la iglesia, ¿quiénes son? Los profetas. ¿Con qué ve la iglesia? Con el don de profecía. ¿Están conmigo, amigos y hermanos? ¿Están entendiendo o no? Cuando Dios derrama espíritu de sueño sobre el profeta, es que la iglesia está ¿cómo? Ciega, porque no está viendo. ¿Estamos claros? Cuando la iglesia está en apostasía, es que la iglesia está ¿cómo? Está ciega, porque no está haciendo caso al don de profecía, porque no está viendo a través de los ojos de la iglesia. ¿Estamos claros, hermano? Derramó espíritu y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Profeta o ojos o vidente son palabras paralelas. La palabra vidente es sinónimo de profeta, porque vidente tiene que ver con qué órgano fisiológico, con los ojos. ¿Con qué ve usted? Con los ojos. Así que espiritualmente los ojos de la iglesia son los profetas. Los profetas ven algo que no se puede ver a simple vista. ¿De qué manera Dios le revelaba las visiones a los profetas? En sueños, algunas veces cuando dormían. Porque los profetas ven cosas que no cualquiera puede ver. Por eso es que se le llamó vidente, los videntes. Isaías 30:10 se revuelve a repetir. Isaías 30:10 dice el profeta: dice, que dicen a los videntes, el pueblo cuando estaba en apostasía, mire que dice, que dicen a los videntes: no veáis,
¿Con qué órgano fisiológico se está relacionando aquí el profeta? ¿Está captando, hermano? Con los ojos, no veáis. Y a los profetas no los profeticéis lo recto, decir las cosas halagüeñas, profetizarlos las mentiras. 1 Samuel 9:9 lo deja más en claro. 1 Samuel 9:9. Observen con detalle y lean con detalle. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Mire cómo decía: venid y vamos ¿a dónde? A donde el vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba ¿cómo? ¿Captaron, hermano? Los ojos de la iglesia, ¿quiénes son? Los profetas. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? O vuelvo a repetir. ¿Te quedó claro? Los ojos de la iglesia son los profetas. El don de profecía es uno de los principales dones que Dios da a la iglesia para que la iglesia en este mundo de turbulencia y de pecado no se extravíe y camine por la senda de justicia cuyo blanco es nuestro Señor Jesucristo. El don de profecía es uno de los principales dones, es como poder decir el corazón del cuerpo. Pregunto, en nuestro cuerpo tenemos miembros que sin uno de esos podemos vivir. ¿Sí? Sin una mano puedo vivir. O alguien se puede morir que le quiten una mano. Bueno, solo que sea diabético o le caiga gangrena. Con un riñón puedo vivir. Con dificultad, pero puedo vivir. Con una oreja. Nadie se muere porque le quiten una oreja. Porque tengo don. Aunque me va a costar oír en un lado, pero voy a vivir. Pero sin el corazón puedo vivir. Porque solamente tengo que. O sea, en nuestro cuerpo tenemos órganos vitales. Sin el hígado puedo vivir. Así es el don de profecía. Es uno de los principales dones y vitales para el cuerpo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, se disipa. El don de profecía, hermanos, es un don muy especial que Dios le da a la iglesia. Es un don de que la iglesia lo tendrá hasta la segunda venida de Jesús. Muchas congregaciones enseñan de que nosotros como adventistas no creemos en el don de profecía, como lo creen las demás religiones. Las demás religiones creen de que tener el don de profecía es de que una persona se levante en la congregación, se levante dando gritos o hablando serigonza, diciéndole los pecados a alguien de la banca o que está en la congregación, o profetizando que va a venir un tsunami o un terremoto a El Salvador. De esa manera la gente cree que así trabaja el don de profecía. Pero esa es una mala interpretación de lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. El don de profecía no es esa la función. El don de profecía, la función principal es que el profeta, la función del profeta es llevar al pueblo de nuevo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Esa es la función primordial del profeta. La función de un profeta no es necesariamente hacer un milagro o hacer grandes prodigios o señales, aunque no está lejos que lo pueda hacer tampoco. La función principal del profeta es hacer que el pueblo vuelva a los mandamientos de Dios, vuelva de su mal camino y se vuelva a Dios de todo corazón. Esa es la función principal del profeta. Vamos a leer algunas citas bíblicas que son muy interesantes. Cuando el pueblo rechaza a un profeta de Dios, el siguiente paso será rechazar al autor del don de profecía. ¿Oyeron cómo dije? Cuando el pueblo rechaza el don de profecía o ataca al profeta, el pueblo, ¿cuál será el siguiente paso que va a dar? ¿Atacar a quién? ¿O rechazar a quién? Al autor del don. Vamos a ver eso bíblicamente. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2.
Dios habiendo hablado, hermanos, el profeta es como el portavoz de Dios. Dios habla por medio de ¿quién? Del profeta. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. Sigamos leyendo. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Dios nos habla por medio del profeta y también nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo Jesucristo. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a leer una cita, amigos y hermanos. Pongan mucha atención, que esto es bien delicado lo que viene a continuación. Cuando el pueblo de Israel rechazó a Juan el Bautista, el mayor de los profetas, dijo Cristo, el más grande de los profetas, el siguiente paso del pueblo de Israel fue matar al Mesías. Y esa es una ley. Automáticamente, cuando alguien rechaza al portavoz de Dios, el siguiente paso es rechazar al autor de ese don. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 12 al 12, nos dice claramente nuestro Señor Jesucristo que por rechazar a Juan, el siguiente paso que iban a hacer los israelitas, los judíos apóstatas, era que iban a matarlo también a él. Respondiendo Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no reconocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Pregunto, ¿el pueblo aceptó a Juan el Bautista, el pueblo? No. Pregunto, hermanos y amigos que están aquí presentes, ¿creen ustedes de que Juan el Bautista tenía el don de profecía? Claro que sí. Desde el vientre de la madre de Elizabeth fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién otro fue engendrado por el Espíritu Santo, hermano? Jesús. Tremendo. Y sigue diciendo: así también, ahí mismo la cita, no la había terminado de leer. Así también el Hijo del Hombre padecerá ¿por quién? ¿Captaron, hermano? Al rechazar al profeta, ¿a quién iban a rechazar después? Al siguiente paso. Así como mataron al profeta, ¿a quién iban a matar también? Al Hijo de Dios. La ley de la vida, la ley de la siembra. Cuando se rechaza al profeta, el siguiente paso es rechazar al que dio ese don de profecía, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos claros en eso, hermano? Jesús lo recalcó también en Juan 5:44-47. San Juan 5:44-47 les dijo Jesús a los judíos: ustedes dicen que creen en Moisés, en su escrito, pero ustedes no creen en Moisés. Porque si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él escribió de mí. Lo que Jesús estaba diciéndole: ustedes por rechazar los escritos de Moisés, por consiguiente van a rechazarme a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés. Cuando Jesús dice Moisés, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando, hermano? ¿Esta semana lo estudiamos? De los escritos de Moisés. A quien tiene vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creería, ¿qué dice Jesús? A mí, porque él escribió ¿de qué? De mí. ¿Captaron, hermano? El pueblo era mentira que creían en los escritos de Moisés, porque si verdaderamente hubieran creído en los escritos de Moisés, ¿vieran qué? Creído en Jesús, porque Jesús era el centro de los escritos de Moisés. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Hay mucha gente que dice así, ya lo vamos a ver más adelante: a mí no me hable de tal libro, a mí hábleme de la Biblia. Es mentira, porque si creyera en la Biblia, creería en el profeta. ¿Me estoy dando a explicar? Hay gente que dice de esa manera, pero es para ocultar su ignorancia voluntaria. No, a mí no me hable de ningún libro, a mí hábleme de la Biblia. Eso es mentira, porque si creyera en la Biblia, supiera identificar el verdadero profeta y lo aceptara el verdadero profeta.
Los judíos creían creer en la Torá, en los escritos de Moisés, pero era mentira, porque si verdaderamente hubieran creído en los escritos de Moisés, no hubieran rechazado al Mesías. ¿Me estoy dando a explicar, amigos y hermanos? Entonces, vamos a ver ahora a continuación. ¿Quiénes fueron los principales que rechazaron al profeta de Dios, Juan el Bautista? Juan 7:29 al 30, perdón, Lucas 7:29 al 30. Pongan mucha atención, hermano, esto es bien delicado lo que viene. Siempre los principales promotores de la apostasía en el pueblo y los que rechazan primordialmente al profeta son ¿quiénes? Diga, hermanos. No lo voy a decir yo con mis palabras porque se puede malinterpretar. Oiga cómo dice. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, hablando de Juan el Bautista, cuando oyeron la predicación de Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Quiénes eran los publicanos, hermano? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Sabe quiénes eran los publicanos? Era gente del vulgo, gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Gente de la clase baja, gente que era aborrecida por el pueblo. Los publicanos no eran queridos. Y cuando oyeron el mensaje, estos aceptaron el mensaje de Juan y se bautizaron. Pero ahora mire el versículo siguiente. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Juan, de Dios. Oiga, ¿los designios de qué? De Dios. Respecto de sí mismo, no siendo qué. Pregunto, ¿quiénes eran los fariseos y los intérpretes de la ley? ¿Quiénes eran? Los líderes y los dirigentes del pueblo. Que traído a nuestra actualidad, ¿quiénes podrían ser? ¿Quiénes? Hermanos, por eso que les dije, pongan atención a lo que estamos estudiando, no se salgan del tema, no se pierdan. Traído a la actualidad, haciendo una aplicación homilética. ¿Quiénes son los doctores de la ley y los fariseos? Hoy, ¿quiénes son? Los líderes religiosos de la Iglesia Católica, ¿va? De la Iglesia Católica. ¿Va, cabazón? Pregunto, ¿los profetas dónde se levantaban? ¿Allá en Babilonia o en medio del pueblo? ¿Quiénes los tenían que rechazar? ¿Los del pueblo o los de afuera? ¿Y Dios para qué va a levantar a un profeta en el catolicismo romano? Dime usted, ¿para qué lo va a levantar ahí? ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿O no? El único profeta que fue enviado a una nación que no era israelita, ¿quién fue? ¿Quién fue? Jonás, correcto. Solamente Jonás fue ya mandado a Nínive, una nación pagana. Pero de allí, todos los profetas, ¿a dónde eran enviados? ¿A la casa de qué? De Israel, al pueblo de Israel. Jeremías, ¿a dónde se levantó? En el pueblo de Israel. Malaquías, en el pueblo. Todos los profetas se levantaban en el pueblo. Nunca Dios iba a levantar uno allá en Babilonia. Inclusive Jonás no es que se levantó en Nínive, sino que Jonás fue mandado a Nínive. ¿Me estoy dando a explicar? Los que rechazan los profetas son los que se creen que son doctores de la ley, que son sabios y son inteligentes dentro de la iglesia, que lo saben todo. Esos son los primeros que lo rechazan. Podemos decir un teólogo, un ministro, son los primeros que rechazan este don de profecía, como pasó con Juan. Los intérpretes y los doctores de la ley rechazaron los designios de Dios dados por medio del profeta Juan. Ahora vamos a ver algo muy interesante, hermanos. La historia se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a leer una cita
donde se nos presenta la situación actual del pueblo de Dios y en qué situación se encuentra la iglesia en este momento. Apocalipsis 3:17. Este es un mensaje exclusivamente para la iglesia adventista del séptimo día. No regale sermones a iglesias de afuera que no tienen nada que ver con este mensaje. Todos los mensajes son dados primordialmente al pueblo, para que el pueblo, después de que se los ha comido, pueda darlos allá afuera. Pero primordialmente los mensajes van dirigidos al pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es la iglesia del Señor? ¿Quién es la iglesia del tiempo del fin? Los mormones, va. No, pero según lo que hemos estudiado, la profecía, ¿qué dice? No se me pierda, hermano y amigo. La situación de la iglesia. Mire cuál es la situación. Porque tú dices, ¿qué es eso, hermano? Orgullo. El orgullo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es eso, hermano? Autosuficiencia, orgullo. Tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, pero ahora aquí va el reproche de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué? Ciego. ¿Cómo dice? Ciego. Repítalo. Ciego. Según lo que hemos estudiado, ¿qué es la ceguera? Es el que no mira. Él es un ciego espiritual. Es aquel que no hace caso, ¿qué? Al don de profecía o al profeta de Dios. ¿Quién es la Odisea? La Odisea, ¿va? ¿Qué son los testigos de Jehová? Los pentecostales son la Odisea. La Odisea es la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia tibia. Diga, yo soy un laodicense. Si usted dice que no lo es, desde ya, porque la laodicense dice que no es. ¿Captaron lo que quiere decir? ¿Somos miembros de la iglesia bendita nosotros? ¿Para quién es este mensaje? Para nosotros, para usted y yo. ¿Cómo lo dice Jesús? Que estamos ciegos, somos miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Quisiera tener tiempo para explicarles, tendría que tener un sermón para cada palabra. ¿Qué es desventurado? ¿Qué es miserable? ¿Qué es pobre? ¿Qué es estar desnudo? Ciego, la ceguera. Pregunto, si la situación de la iglesia iba a ser que iba a estar ciega, ¿será que Dios dentro de la iglesia también iba a levantar un profeta? Porque ¿qué es estar ciego? Es no hacer caso, ¿qué? Al profeta de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿O no? Porque si no existiera un profeta o no existiera el don de profecía, esta palabra no tuviera sentido. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Porque ciego, ¿qué es? Porque la vista está relacionada ¿con qué? ¿Con qué don o con qué función dentro de la iglesia? ¿Con qué don? ¿Con el don de qué? De profecía. Porque los profetas son los ojos de la iglesia. Cuando la iglesia está siendo rebelde a Dios por medio del don de profecía, por medio del profeta, la iglesia está caminando ciega. Le guste o no le guste, muchos no están de acuerdo que se predique estos mensajes, pero un mensaje, un reproche para la iglesia, y esto es verdad presente. La situación actual del pueblo es que está ciego. Estamos ciegos, y vamos a ver más adelante en qué manera estamos ciegos. Ceguera espiritual. ¿Dónde dice la Biblia que Dios iba a levantar a un profeta? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dios a su iglesia nunca la va a dejar sin este don. Dios iba a levantar a un profeta dentro de la iglesia. Apocalipsis 12, 17. Leamos algo apresuradamente para que abarquemos. Apocalipsis 12, 17 se nos muestra la guerra contra la mujer. Y esta mujer tiene dos características.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La característica primordial de la iglesia iba a ser que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 nos presenta qué representa o qué significa la palabra testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí Gabriel Juan se le está rodeando a Gabriel, porque el que está dando la visión es Gabriel. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A dónde vimos esta palabra? En Apocalipsis 12:17, ¿sí? Pero aquí el ángel lo traduce que es el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? No dice espíritu de profecía, el espíritu de la, artículo definido, de la profecía. ¿Quién es el espíritu de profecía? Según lo que vimos anteriormente, ¿quién es? Es el Espíritu Santo que imparte el don al profeta. No es que el profeta sea el don de profecía. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Sino que el profeta se le ha dado este don. ¿Por quién? Por el espíritu de la profecía. ¿Quién es el espíritu de la profecía? El Espíritu Santo, porque es el que imparte la profecía. No lo vayamos a confundir. ¿Qué es espíritu de profecía o de la profecía? El versículo paralelo, que es el 22:9, nos explica. Apocalipsis 22:9 nos explica qué es el testimonio de Jesús, qué es el espíritu de profecía. Ahora nos va a decir qué es el espíritu de profecía. Esto es un texto paralelo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Se vuelve a arrodillar. No había aprendido la lección Juan. Se vuelve a arrodillar otra vez al ángel. Pero él le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quién? ¿Captaron el paralelo, hermano? ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. ¿Y qué es tener el espíritu de la profecía? Es tener en nuestro medio ¿a quién? ¿Captaron, amigos y hermanos? O si no, lo vuelvo a repetir. ¿Quién no entendió? ¿O quedó claro? Si no levanta la mano, lo voy a tener por sentado que lo entendió. Bueno, ¿lo entendieron? ¿Está claro? Al hacer un paralelo de las citas que leímos, testimonio de Jesús, que es espíritu de la profecía. Y el otro texto que dice, 22:9, que el espíritu de la profecía es tener, o mejor dicho, tener el don de profecía o tener un profeta que en nuestro medio. O sea que la iglesia del tiempo del fin, que es la Odisea, iba a tener un profeta. Pero la iglesia no iba a hacer caso a ese profeta. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. ¿Quién es ese profeta que Dios levantó en su pueblo? ¿Quién es ese profeta? La iglesia adventista del séptimo día creemos que esta promesa de derramar el don de profecía se cumplió en el ministerio de Elena G. de White. ¿Saben quién es Elena de White? Es la profetisa que Dios levantó en la iglesia adventista. ¿Para qué? ¿Para enseñar nueva luz? ¿O para conducir al pueblo de nuevo a las escrituras? ¿Para qué levantó Dios al profeta o para qué lo levanta? Para que el pueblo vuelva de nuevo ¿qué? A las escrituras. Pregunto, hermanos, Juan el Bautista, ¿a quién apuntaba? A él mismo va. ¿A quién apuntaba? A Cristo. Moisés, ¿a quién apuntaba? Jeremías. Todos los profetas, ¿a quién apuntaban? A Cristo. El profeta del tiempo del fin, ¿a quién tiene que apuntar entonces? A Cristo. No a él, ni a ella. Pregunto, hermanos, ¿puede una mujer ser profeta? ¿O no? ¿O solo hay profetas varones?
¿Qué opinan ustedes? ¿Puede una mujer ser profeta? ¿Qué me dice de Débora? ¿Qué me dice de Hulda? ¿Qué me dice de Ana, la profetisa? Las hijas de Felipe. ¿Ah? ¿Puede una mujer ser profeta? Sí, claro que sí. ¿Una joven puede ser profeta? ¿Un niño puede ser un profeta? Eso dice el libro de Joel 2:22. La promesa. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Voy a leer una cita y vamos a notar, hermanos, de que el pueblo nunca ha querido a los profetas. Ni una sola vez se muestra en la Biblia donde el pueblo haya recibido bien a un profeta. Ni una sola vez. ¿O hay algún profeta que el pueblo lo recibió bien? Dígame uno. Ayúdenme a pensar, ¿será que se me habrá escapado? ¿Habrá algún profeta que lo recibieron bien? ¿O creen ustedes de que todos los profetas de Dios fueron rechazados por el pueblo? ¿O hubo alguno que fue recibido bien? Gracias, Señor, porque lo mandaste a este profeta. ¿O cree usted que lo recibían con insultos y hasta lo llegaban a matar? Aquí va lo bueno, mis hermanos, y van a ver quiénes mataron a los profetas. A los profetas no los mató gente extraña. A los profetas no los mataron los cananeos ni los filisteos. Los profetas fueron matados por el mismo pueblo y la historia se repetirá. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 53. Hechos, capítulo 7, 51 al 53. Esteban predicó un sermón y empezó a hablar desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Y mire con qué terminó este sermón. ¿Y saben a quién se los predicó Esteban este gran sermón? Se los predicó a los escribas y fariseos que estaban ahí enfrente viéndolo. Mire qué dice el texto. Y cómo les dijo: duros de cerviz o de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Cuando se rechaza al profeta, ¿a quién se está resistiendo? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Esto Esteban se lo está diciendo en la cara a los fariseos. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Ustedes rechazan al Espíritu Santo. Así como vuestros padres rechazaron a los profetas, ustedes también lo rechazan. Sigamos leyendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? Signo de interrogación. Una pregunta retórica. ¿A cuál? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. ¿Quiénes mataron a los profetas? ¿Quiénes eran los que los mataban? Gente de afuera, va. ¿Quiénes lo mataban? El mismo pueblo. Pregunto, hermanos, el mismo pueblo que rechazó a los profetas llegó matando al Mesías, el autor del don de profecía. Jesús les dijo: a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. Sigamos leyendo. Vosotros que resistís la ley. ¿Quiénes son los que hablan de la ley? ¿Quiénes son los que tienen la ley, hermano? Pregunto, ¿los católicos aceptan la ley de Dios, hermano? ¿Ah? No creo, porque ellos dicen que la ley ¿qué? Quedó abolida. O sea que aquí está hablándole a un pueblo que cree en la ley. ¿Estamos claros? Recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, aquí viene lo bueno. Esto es duro, mi hermano. Hermano, los profetas no los mataron por criminales, ni por ladrones, ni por contumaces. Los profetas, ¿por qué los mataron? Porque decían la verdad y le ponían el dedo ¿a qué? A la llaga. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecían y en sus corazones crujían los dientes. ¿Con qué? Contra él. ¿Han visto ustedes a un perro cuando los va a morder? ¿Cómo pela los dientes? Estos estaban furiosos porque crujían los dientes contra él. ¿Y qué pasó después?
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y qué pasó al final con Esteban? ¿Lo mataron qué? ¿Va que le pusieron una inyección letal? En mi pueblo decimos, le dieron muerte de sapo. ¿Sabe qué es eso? A puras piedras lo mataron, a pedradas. El mártir cristiano, por desenmascarar la rebelión del pueblo y por decirle la verdad y por ponerle el dedo en la llaga, llegaron a matarlo. ¿Será que la historia va a ser lo mismo al final de la historia? ¿Sí o no? Aquí va lo bueno, adventistas del séptimo día. Prepárense y agárrense de sus asientos, no se me vayan a caer. Eventos de los últimos días, página 151. La sierva del Señor profetizó que una de las principales apostasías que iba a sufrir en la iglesia adventista era que muchos dentro de la iglesia adventista iban a rechazar este don de profecía. Mire cómo dice: una cosa es cierta, verás, los adventistas del séptimo día, yo pensé que eran los católicos. ¿Quiénes dicen? Pregúntenos, ¿quiénes son los adventistas del séptimo día, hermano? Tremendo esto, hermano. Mira hasta dónde vamos. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primer paso, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos ¿a dónde? En los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hacen los primeros los apóstatas? Primero rechazan ¿qué? Los testimonios, rechazan al profeta. Primer paso. ¿Cuál será el segundo paso de estos apóstatas? ¿Cuál creen ustedes que será el segundo paso? Rechazar al actor. ¿Y rechazar qué? La palabra. Sigamos la siguiente cita. Eventos de los últimos días, página 151, ahí mismo, párrafo 7. Oiga, hermanos, ¿el dragón a dónde está? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema, hermano? O sea que el dragón ¿a dónde está? Leamos la cita. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que la iglesia no crea en los testimonios. ¿Qué son los testimonios? La iglesia iba a tener el don de profecía. Significa que la iglesia iba a rechazar esos testimonios. Segundo paso, luego sigue el escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Incredulidad o no creer, negar respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, ¿a dónde los manda el diablo? Después de la duda, ¿hacia qué? Tremendo, hermanos. ¿Y de quiénes está hablando aquí? De los adventistas, ¿de qué? Del séptimo día. Iba a haber un rechazo de los testimonios, iba a haber una rebelión a los testimonios. Ya vamos a ver en qué hemos sido rebeldes. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. Mírenlo cómo va degradándose. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina ¿en qué? Destrucción. Dentro de la iglesia, una de las principales apostasías iba a ser de que le íbamos a levantar contra los testimonios, una rebelión absoluta contra los testimonios. Hace poco estuve platicando con un primer anciano de una iglesia y lo primero que me dijo: hermano Rafael, si usted quiere hablar conmigo de la Biblia, no me mencione jamás otra vez los escritos de Elena de White. Primer anciano de la iglesia adventista del séptimo día. Primer anciano. Y saben, hermanos, imagínense un anciano predicando en un púlpito. ¿Qué herejía debe de predicar? Cuando en su mente rechaza el don de profecía.
He visto hasta ministros que rechazan el don de profecía. Una vez alguien me dijo: hermano Rafael, ¿y usted por qué cita tanto a Elena de White en el púlpito? ¿Por qué no cita solo la Biblia? Apostasía. Como pueblo hemos sido rebeldes al don de profecía. Hemos sido rebeldes en la ley, en la reforma pro salud. Estamos en completa rebelión a la reforma pro salud dada por la hermana Elena de White a su pueblo. Saben, hermanos, que la reforma pro salud es un mensaje que Dios no se lo dio a Elías ni a Juan el Bautista, aunque tal vez se lo pudo dar en una forma parcial a los profetas. Pero la reforma pro salud es un mensaje que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y es una de las ramas. Como pueblo de Dios hemos sido rebeldes a la reforma pro salud. Por eso es que hay tantas enfermedades y cánceres dentro del pueblo, porque hemos sido una gran rebelión a la reforma pro salud. Amén. Hemos sido rebeldes en el sistema educativo de nuestras universidades y escuelas. Reforma pro salud en educación. Hemos sido rebeldes hasta en la proclamación de la verdad presente. Dios dice por medio de la mensajera que prediquemos la verdad presente, y como pueblo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Predicando otras cosas que no tienen nada que ver con verdad presente. Rebelión absoluta. El diablo iba a atacar el don de profecía. Y saben algo muy interesante, hermano. El diablo ataca el don de profecía allá afuera, instituyendo un falso sistema de don de profecía, los falsos profetas. Y en la iglesia lo ataca, rechazándolo, el don de profecía. En las iglesias protestantes, poniendo un falso sistema de interpretación profética. Ese es un ataque al don de profecía. Mientras que dentro de la iglesia, el pueblo lo rechaza. Hay otra forma de atacar el espíritu de profecía. Yo he oído muchos adventistas que dicen, y es cuando les conviene que dicen eso: hermanos, tengamos cuidado, porque los libros de Elena de White están siendo adulterados. Ese es otro ataque, falso testimonio, no están siendo adulterados. Es mentira que están siendo adulterados. ¿Sabe quiénes son los que proclaman esa idea de que los libros de Elena de White están siendo adulterados? Los grupos disidentes. Cuando les conviene dicen eso. Dentro de la iglesia ha surgido un grupo que se llaman los antitrinitarios, que no creen en la Trinidad y se dicen ser adventistas del séptimo día. Y ellos dicen que todas las citas de Elena de White que habla de la Trinidad es porque han sido adulteradas por un teólogo dentro de la iglesia adventista. Mentira. La White State tuvo que sacar un documento oficial con las fotos de los manuscritos originales de Elena de White para corroborar que no ha habido ninguna adulteración ni manipulación. Está un material inédito, o sea que los libros que tenemos nosotros no han sido adulterados. ¿Me estoy dando a explicar? Mientras que unos lo rechazan, otros se inventan falsos testimonios contra el don de profecía para no aceptarlo. Y otros no lo aceptan dentro de la iglesia porque les hace ver sus pecados. Por ejemplo, Elena de White dice lo siguiente. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice de que cuando la iglesia hace métodos equivocados para meter dinero a la tesorería de la iglesia, eso es dinero abominable y ofrendas cojas y enfermas. Son ofrendas que llevan la maldición de Dios. Y Elena de White lo dice. Y saben, hermano, que muchas iglesias hacen rifas, hacen ventas, hacen tamales, hacen toda clase de cosas para recoger fondos para la iglesia y para diferentes departamentos de la iglesia. Cuando la hermana White dice que esas ofrendas son malditas para Dios, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Rebelión a la mensajera del Señor, al mensaje. El único método para meter dinero a la iglesia son diezmos y ofrendas. Ya no hay otro método. Usted no diga, vamos a hacer tamales para recoger dinero para la iglesia. Eso es abominable para Dios. Y tú lo digo yo, léalo en su libro. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, ofrendas cojas y enfermas se llama el tema. Rebelión absoluta al mensaje. El dragón en la iglesia. Satanás es astuto. Sabe que al rechazar al profeta, tarde o temprano vamos a rechazar la palabra de Dios y al autor de ese don. El diablo es astuto. El diablo no duerme. El diablo no cambia. El diablo lo que hace es refinar sus tácticas para engañar. Hermanos, como pueblo de Dios, Dios nos ha dado una luz preciosa. Un mensaje
de verdad presente, que si el pueblo lo recibe en su corazón, lo preparará para los últimos engaños del enemigo. Muchos hermanos desconocen las profecías de Daniel y Apocalipsis porque han rechazado de alguna manera el don de profecía en la iglesia. Hay un libro que se llama Conflicto de los Siglos. Ese libro que se ha traducido en más idiomas y se ha repartido más a nivel mundial. Y es un libro que se le ha dado en la propia mano al Papa y lo ha leído en su idioma. Lastimosamente en nuestra iglesia hay algunos libros que ya no se están publicando. Yo por eso los que tengo los cuido. Algunos libros ya no están saliendo, que son una reliquia. Cuidémoslo, esos libros, y leámoslo. Hay muchos que los tienen solo de adorno en sus casas, no los leen. Y siempre lo he dicho, hermano, el que conoce de esos libros, conoce de Biblia también. Porque esos libros no es que le meten ideas raras o nueva luz o le meten cosas que no están en la Biblia. No, que lo que hacen eso es como ampliar como un microscopio. ¿Para qué sirve un microscopio, hermano? Un microscopio no es que le añada ni le quita. El microscopio, ¿cuál es la función del microscopio? Es solamente ampliar lo que no podemos ver a simple vista. ¿Estamos claros? Les voy a poner un ejemplo de cómo un microscopio funciona. En el libro de Génesis dice de que cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo que se iba a arrastrar. Si usted usa un poquito de la materia gris, va a decir lo siguiente: bueno, si ya se arrastraba la serpiente como hoy, no hubiera sido una maldición ni un castigo. Significa que antes no se arrastraba la serpiente, ¿sí? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están usando la materia gris? Elena de White dice que la serpiente antes volaba. ¿A dónde dice la Biblia que la serpiente volaba? Yo les puedo mostrar un montón de citas. En Isaías, donde dice que habla de serpientes voladoras. O sea que lo que hace Elena de White es ampliar el principio, lo amplía. La gente que ataca estos libros o que critica estos libros es la gente que no lee o gente que es prejuiciada dentro de la iglesia. Pero Elena de White nunca va a decir algo que no está en la Biblia. Lo que hace es ampliarlo, amplificarlo. Los que conocen el libro Conflicto de los Siglos saben mucho de Apocalipsis, porque el libro Conflicto de los Siglos es un comentario del libro de Apocalipsis. Si usted quiere conocer de los evangelios, ¿qué libro es importante que lea? El deseado de toda la gente. Interesante. Si usted quiere conocer de la Reforma Pro Salud, ¿cuál libro le habla más de la Reforma Pro Salud en la Biblia? ¿Cuál libro le habla más? El libro de Daniel. ¿Y qué otro libro? El libro de Génesis. Al principio, ¿qué es lo que comía el ser humano antes de caer? Y legumbres y plantas. ¿Sí? Dice Elena de White que a eso es lo que debemos de ir, a la dieta original. Como pueblo estamos haciendo eso como pueblo. Una vez vi un anciano criticando a medio mundo en la iglesia, diciendo que los que comían hamburguesas o hot dog estaban mal espiritualmente y que no había que creer en los ministros porque comían carne. Y el siguiente día yo iba saliendo de la despensa y lo veo que estaba a la orilla de la despensa comiéndose un gran hot dog. Hay que tener cuidado también con eso, porque algunas veces nosotros lo hablamos pero no lo vivimos. Y muchos no quieren predicar eso porque no lo viven. Ese es otro problema también. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, cuando el hermano lo vio, le cayó la cara. Tremendo. Y saben, hermanos, que eso de la Reforma Pro Salud es raro ver un tema de eso hoy en la iglesia. Casi no se predica de eso, porque no lo vivimos. No se vive. Hablando desde la cúpula de la iglesia para abajo, son raros quienes viven eso, la Reforma Pro Salud. Sí. Pero Dios nos ha llamado y que no seamos ciegos y que hagamos caso al don de profecía. No permitamos que el dragón reine dentro del pueblo, aunque no lo podemos evitar, pero no formemos parte de esa coalición. Debemos de levantar el estandarte de la verdad, debemos de proclamar las características del remanente que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Amigos y hermanos, mayormente nuestros amigos. ¿Cuántos de nuestros amigos que están aquí presentes comprendieron el tema?
Los que no son de la iglesia. Quiero verlos puestos en pie. A nuestros amigos. ¿Está claro? ¿Le quedó claro este tema, hermano? ¿Está claro? ¿Algún otro amigo? ¿Algún otro amigo que no es de la iglesia? Póngase de pie, amigo. No tenga temor. Este es el último día. No sabemos si lo podemos ver otra vez. No sabemos si voy a estar predicando otra semana más aquí o otra vez, aunque hoy terminó esta serie. No sabemos. Así que deben de aprovechar, hermano. ¿Algún amigo que no es de la iglesia? Hoy quizás como era el último día vinieron menos, quizás, por miedo. ¿Alguien que no sea de la iglesia adventista, que no sea bautizado? Póngase de pie, no tengan miedo, hermanos. Queremos hacer una oración. Solamente el hermano es. ¿O hay algo otro? ¿Alguna visita? No hay. Ancianos, diáconos. ¿Pueden ayudar a los hermanos? Sí, la hermanita aquí. ¿Algún otro amigo que no es miembro de la iglesia? Queremos hacer una oración, póngase de pie. ¿No lo hay? Hermanos, diáconos, ¿no hay? Ya no hay, hermanos, visita. Inviten a nuestros amigos, que se pongan de pie. Queremos hacer una oración por ellos. No tengamos miedo, hermanos. Como seres humanos tenemos esa característica que nos da miedo las cosas de Dios. Rechazamos automáticamente las cosas de Dios. Pero quiero decirles que eso se puede vencer con la ayuda de Dios. Cristo nos ama. Cristo quiere que nos preparemos y le entreguemos nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Si nosotros estamos aquí, hermano, es porque nosotros le pertenecemos a Dios. Usted no diga yo soy dueño de mí mismo, no diga eso. Su vida le pertenece a Dios. De así dice la Biblia. Nada de lo que tenemos es de nosotros, hermano. ¿O sí tenemos algo que es de nosotros? Todo es de Dios. ¿A dónde tenemos que ir? A nuestro dueño, que es Cristo Jesús. Pero ¿por qué será que los portamos rebeldes? ¿Por qué será que los seres humanos somos así? Hace poco en mi pueblo pasaron las fiestas agostinas, solo de genere. La gente hasta pagaba y dejaba de comer por ir a la fiesta. Y cuando Cristo nos llama, que le demos nuestro corazón, ¿cómo somos de rebeldes? La gente para servir al diablo hasta paga y deja de comer. Pero cuando Jesús nos hace el llamado, nadie quiere. ¿Qué poder tiene el enemigo en nosotros? Pero sí les voy a decir algo muy importante. Que si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, siquiera como un granito de mostaza, Dios va a hacer un grande milagro en nosotros, una gran obra. Eso hice yo. Solamente démosle un lugar a Dios y Él va a obrar. Porque sin Él nada podemos hacer. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie. Con la oración vamos a terminar. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que ha sido un privilegio estar aquí esta semana con ustedes. Soy su servidor. Cuando los líderes y la junta de la iglesia se complazcan en tener otro seminario, yo estoy a la orden. Para esto me ha llamado Dios, para poder proclamar el Evangelio. Y donde quiera que me invitan, yo voy a predicar. Y estamos en planes de ir a tener una conferencia a México. Esperamos que todo salga bien y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Y me sale bien esta viaje a México. Posiblemente vayamos a Perú también a tener un seminario fuerte de profecía para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que de antemano les digo que oren por mí. Soy un ser humano como ustedes, tengo debilidades, tengo lucha, pero la palabra de Dios dice que debemos de orar unos por otros. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Así que vamos a orar. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tus hermosos consejos nos guían a la verdad. Nos hemos dado cuenta, Señor, que algunas veces por rebeldes, desobedientes, rechazamos tus consejos por medio de tus profetas.
Tú diste muchos consejos a tu sierva, nuestra mensajera Elena de Guay, para que instruyera al pueblo, tanto en las profecías, en salud y en todas las ramas de la iglesia. Gracias, Señor bendito, porque tú nos amas, porque gracias a tu amor es que tú das tus dones a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice la iglesia de la central, bendice también a los líderes de la iglesia de aquí, la central, de la 1 y la 2, bendice a los nuevos conversos, que nunca desmayen, que sigan adelante, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano, y pasen una feliz noche.